Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos a través de la señal de 760 para seguir estudiando la palabra y ser bendecidos a través de ella. Gracias siempre por su audiencia, por su compañía, y yo espero que esta noche el Señor se manifieste y se glorifique sobre nuestras vidas. Siempre necesitamos de la presencia del Señor. El Señor es la fortaleza que alienta nuestra alma, nuestra vida, y nos permite seguir adelante, aún en medio de las pruebas que muchas veces llegan a nuestra vida. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con una hermana que tenía algunos días de no ver, y me contaba que pues su hija y su yerno pues tuvieron un accidente a principios de este mes, y pues tristemente falleció la hijita, una nieta de ella de 4 años que iba en el vehículo con sus papás, y pues se puede usted imaginar lo difícil que ha sido para ellos superar esta tragedia. Y además, pues ellos quedaron muy delicados después del accidente. A estas alturas, el accidente fue a principios del año, y pues todavía están sobrellevando secuelas del accidente, con mucho riesgo en su salud. Y pues vamos a estar orando por ellos. Le estoy hablando los jóvenes son Cristian Fernando Elías y Emily Alejandra. Si usted puede hacerlo, pues le voy a pedir que también me ayude a orar por ellos, porque pues usted sabe, perder a alguien tan querido pues es realmente difícil, y solo la mano del Señor lo puede sostener a uno en medio de una prueba tan dura como esta. Hay diversidad de pruebas muy difíciles de llevar, pero no somos los únicos, ¿verdad?, que estamos pasando por pruebas, y es bueno que nos apoyemos unos a otros en oración. Acá pues siempre estamos pendientes de las peticiones que llegan a la radio, y pues todas esas peticiones van a casas de oración para estar orando por ellas y atenderlas de la manera como sabemos hacerlo, ¿verdad?, orando. Así que acompáñenme, vamos a orarle al Señor, y vamos a pedirle que esta noche pues también su palabra nos siga edificando y fortaleciendo. Y hoy pues voy a pedirle que oremos también por esta familia. Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por estar siempre con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos buenos también. Tú has bendecido nuestras vidas de una manera extraordinaria, maravillosa. Tu amor y tu misericordia, Señor, hasta el día de hoy nos ha sostenido. Gracias porque aunque nos toca pasar por diversidad de pruebas, así lo dice tu palabra, a veces las pruebas son muy duras, muy difíciles, pero en medio de la prueba, nosotros, tus hijos, los que
dependemos de ti, los que esperamos en ti, Señor, hemos visto siempre tu mano poderosa moviéndose a favor nuestro y fortaleciéndonos. Las pruebas llegan a nuestra vida, pero tu presencia nunca nos ha faltado. Y vemos realmente cómo tu mano poderosa se mueve, Señor, en favor de los tuyos. Y yo te pido por el hogar de cada uno de mis hermanos que esta noche nos acompañan. Sé que al igual que esta familia de la que hablábamos, pues hay pruebas en casa. Algunas muy difíciles, otras quizás no tanto, pero igual son pruebas que estamos llevando y aunque sea una prueba pequeña, siempre vamos a necesitar de ti, Señor. Y por eso nuestras necesidades las presentamos a ti. Sabemos que tú las conoces, pero es necesario que nosotros las presentemos a ti, Señor, para ser bendecidos. Provee, Señor, al que está pasando por necesidades económicas, aquellos que están padeciendo en su cuerpo, que tienen problemas de salud, así como la familia esta de Cristian y de Emily, que después del accidente, Señor, han tenido que seguir llevando tratamientos porque no han estado bien, no se han recuperado del todo. A Cristian lo tuvieron que operar recién esta semana, después de meses de haberse accidentado. Aún no se ha recuperado, ya lleva 3 operaciones en su cuerpo, Señor, sobre la misma situación. Te pedimos que tú hagas un milagro, Señor, y también por Emily para que se recupere, y sobre todo trae fortaleza, porque el cuerpo poco a poco puede irse recuperando, pero las heridas que dejan en nuestra alma, una separación tan dura como la que tuvieron ellos al tener que separarse de su hija pequeñita que falleció, Señor, es algo que no se puede olvidar. Y te pedimos, solo tú puedes darnos también en ese sentido la fortaleza para seguir adelante. Te pido que tú te manifiestes a ellos, que te glorifiques en sus vidas, que les recuerdes que no están solos, que hay un Dios en los cielos que cuida de ellos, un Padre bueno que les ama y que no los va a desamparar. Ponemos sus vidas en tus manos, así como ponemos la vida de cada uno de mis hermanos, y sobre todo te pedimos que traigas tu revelación a nuestra casa, para aquellos que aún no te conocen, Señor. Porque en este mundo padeceremos muchas cosas, pero todos los sufrimientos que podamos llevar, Señor, se quedarán aquí en su momento. Pero la eternidad de nuestras almas es lo más valioso, es lo que tiene que importarnos por sobre todas las cosas, y por eso, Señor, agradecemos ese regalo tan grande que nos has dado de la salvación a nosotros, tus hijos, y te suplicamos, Padre, que aquellos que aún no te conocen, los de nuestra casa, nuestras amistades, las personas con las cuales tenemos relación y que sabemos que aún no se han entregado a ti, visítalos, Señor. Revélales a Jesucristo para que esa revelación, Señor, traiga salvación a sus casas, a sus hogares, a sus familias, y empiecen a experimentar tu amor, tu cuidado, tu misericordia, Señor, que también ellos necesitan. Esta noche vamos a seguir estudiando tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos hables, nos reveles, nos bendigas, nos instruyas, Señor, pero que esa instrucción no se quede solo en el conocimiento de tu palabra, sino que seamos sabios, prudentes,
inteligentes, Señor, para poner en práctica la palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos, estudiando el libro de Proverbios, que es el libro en el que hemos estado trabajando estos últimos días. El capítulo 10 es el que estamos viendo, y pues vamos a seguir con la lectura. Hoy vamos a leer a partir del verso 6. Dice la palabra: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubre la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mire qué tremenda, ¿verdad? La palabra es, como les dije en una oportunidad, pues acá en los proverbios podemos ver nosotros las bendiciones que implican para nosotros el caminar con el Señor, pero también nos muestra lo terrible que es caminar sin el Señor, caminar sin Dios, caminar sin temor a Dios, que es lo que a nosotros nos debe de preocupar, ¿verdad? Dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué quiere decir? Que el justo, pues, claro, es el que camina en rectitud, es el que en el que se puede ver la presencia de Dios, ¿verdad? El que actúa con cordura, el que actúa con bondad, con generosidad, el que puede uno buscar y recibir de él la ayuda de parte de Dios con un buen consejo. El justo es aquel que bendice la vida de los que están cerca de él. Pero me llama la atención que dice que la cabeza del justo, y que en la cabeza del justo hay bendiciones, dice. Esto habla de la mente, del pensamiento. Recuérdense que pues las intenciones de nuestro corazón pues las meditamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Y las exteriorizamos. Entonces el justo es aquel que es de un corazón noble. Bueno, y la misma palabra dice que todo lo que habla el hombre es lo que está adentro de su corazón. Y también podemos imaginar que lo que está en el corazón del hombre es lo que se exterioriza, ¿verdad? En la forma de ser de aquella persona. Y el que es justo, pues es un hombre bueno, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y eso se nota, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, sobre el hombre que actúa conforme a la riqueza de su corazón. La riqueza en nuestro corazón es
todo lo que Dios ha puesto ahí, lo que amamos nosotros a Dios y lo que pues estamos dispuestos a hacer con temor a Dios, ¿verdad? Ya sea para agradarlo a Él, bueno, sobre todo para agradarlo a Él, pero también para obedecerle. Y como dice, pues como le decía, en eso estamos meditando, en eso estamos pensando, y eso es lo que planificamos en nuestra vida, lo que decidimos hacer y nos proponemos. Entonces, lo que hay en la mente del justo, lo que mueve al justo, trae bendición sobre nuestra vida, mi hermano. El caminar con Dios, cuando Dios habla de los justos, habla de aquellos que le agradan, habla de aquellos que se mueven conforme a su palabra, ¿verdad? Los justos son los que obedecen la palabra de Dios, los que siguen los mandamientos, los que actúan, ¿verdad? Los que no son oidores, sino hacedores de la palabra. A eso se refiere el Señor cuando habla de los justos. En las Escrituras vemos la palabra justo, se refiere mucho al justo en muchas partes de la Biblia, pero siempre habla del hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Y como bien dice el verso 6 acá del capítulo 10 de Proverbios, pues sobre ese justo hay bendiciones, ¿verdad? ¿Y qué bendiciones? Las bendiciones de Dios, mi hermano. Las que leíamos, que la bendición de Dios es la que no produce tristeza, ¿verdad? La que no trae amargura, la que no trae tristeza. Esa es la bendición de Dios, en la que nosotros podemos descansar, en la que nosotros, en las bendiciones de Dios, podemos gozarnos, disfrutarlas, ¿verdad? Porque esas bendiciones permanecen, mi hermano. Y qué cosa más linda es cuando nosotros hemos tenido esa experiencia de haber visto la mano de Dios sobre nuestra vida. Y eso lo vamos a recordar siempre, mi hermano, eso vamos a testificar, ¿verdad? Y como le comentaba, esas bendiciones, mi hermano, las vemos muchas veces en los momentos de adversidad. Cuando yo platicaba con esta hermana, usted se puede imaginar lo difícil que es para ella esta situación, porque perdió una nieta de 4 años, imagínense, una criatura tan linda, ¿verdad? Para los que tenemos nietos, mi nieto pues tiene 3 años, le hablaba el otro día de él, y realmente el pensar que le pudiera pasar algo, mi hermano, solo pensarlo le hace un nudo el corazón a uno, ¿verdad? No me puedo imaginar lo duro que es para esta hermana haber perdido a su nieta, y por supuesto para los papás el haber perdido a su hija. Pero como le decía, en medio de las pruebas tan difíciles, ahí es donde nosotros vemos la bendición de Dios, y eso trae paz a nuestro corazón, ver que en medio de todo Dios siempre nos está acompañando y sus bendiciones no faltan, mi hermano. Como le decía, las bendiciones de Dios son las que lo llenan a uno, ¿verdad? No por lo mucho que pueda hacer lo que Dios hizo en nuestra vida, sino por el hecho de ver que Dios se preocupa por nosotros, que el Dios Todopoderoso es nuestro Dios, es nuestro Padre. Ya el solo ver la mano de Dios es bendición, aparte de lo que la bendición en sí puede representar, ¿verdad? Entonces, mire qué bueno es el tener a Dios de nuestro lado. Y quiero pensar pues que cuando actuamos como un justo, como un hijo de Dios, pues somos bendecidos. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces nos equivocamos, todos fallamos,
a veces nuestras actitudes o nuestras acciones pues no dan testimonio de nuestro Señor, de lo que nosotros somos. A veces también hacemos cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Y eso no trae bendición a nuestra vida, a eso me quiero referir, ¿verdad? Que también a veces fallamos y nuestros errores traen consecuencias, ¿verdad? Así que pues caminemos con el Señor siempre, y porque aquel que no camina con el Señor, ¿verdad? Pues van a ver el impío, ¿verdad? El que no conoce al Señor, dice la segunda parte de este verso, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Pues siempre las acciones que los impíos cometen van a traer consecuencias sobre sus vidas, ¿verdad? El que no tiene temor de Dios, el que no quiere saber nada de Dios, pues va a vivir una vida de violencia. No me refiero a que se va a andar peleando con medio mundo, o que va a estar recibiendo agresiones o cosas como esas. Eso puede ser parte de la vida del hombre que anda fuera de los caminos de Dios. Bueno, porque hay muchas consecuencias, mi hermano. Pero el no es tener la protección de Dios en nuestra vida, mi hermano, nos pone a merced de nuestro enemigo. ¿Y por qué habla de la violencia ahí? Porque ¿qué es lo que el enemigo de nuestras almas ha venido a hacer? El señor de este mundo, Satanás, dice que él ha venido a robar, a matar y a destruir. Ese es el propósito que el enemigo tiene para con la humanidad, para con el hombre. Y robar, matar y destruir es violencia, mi hermano. O sea, como usted lo vea o como yo lo quiera expresar, pues eso implica violencia, ¿verdad? Tal vez no la violencia como lo podemos conceptuar nosotros, le decía, pero es una agresión. El enemigo, estar a merced del enemigo, mi hermano, es algo terrible, y muchas veces el hombre no se da cuenta, porque pues el enemigo con su sutileza lo envuelve en el pecado, ¿verdad? Y le muestra las mieles del pecado, lo engaña y lo aleja de Dios. Y pues nosotros sabemos que la paga del pecado, mi hermano, es muerte. Y es muerte eterna, y eso es terrible. Por eso es que escuchábamos en esta semana a nuestro hermano Juan Carlos de exhortarnos a que pues nos preocupemos por hablarle del Señor a nuestros familiares. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos muchas responsabilidades, ¿no? El servicio en la casa de Dios es una de ellas, pero el servicio en nuestra casa, nuestra familia, también es una responsabilidad que Dios nos ha delegado. Así que tenemos que testificarles, tenemos que hablarles del Señor para que pues tengan la oportunidad de conocer al Señor y se alejen de esa violencia que está programada para sus vidas, ¿verdad? Y usted y yo no queremos que a esa familia que tenemos y que amamos pues les llegue a pasar algo. Sabemos de dónde nos sacó el Señor, y no me refiero únicamente a los caminos en los que andábamos, sino que sabemos
de las consecuencias de las que nos libró el Señor, porque pues ahora que conocemos del Señor, ahora que conocemos la palabra, pues nos damos cuenta de lo terrible que es el destino del hombre sin Dios, ¿verdad? Esa violencia que habla acá, pues no es únicamente, podemos pensar, la violencia que se vive en esta tierra, sino la que se vivirá en la eternidad, cuando los que conocemos al Señor, pues que estaremos con Él, pero los que no le conocen estarán en un lado terrible, ¿verdad? Y de eso nos ha librado el Señor, y de eso pues definitivamente queremos que sean librados los nuestros. Así que pues cuando habla aquí de la violencia que hay sobre los impíos, mi hermano, pues tenemos que pensar en que tenemos que ayudarles a ser librados de ella. Acá claro dice, mas la violencia cubrirá la boca de los impíos. Y es que también el que no tiene temor de Dios, pues habla cosas terribles, mi hermano, ¿verdad? Sus pensamientos, ¿verdad? Sin Dios, los hace llevar a unas conclusiones tremendas, ¿verdad? El que no les importe el caminar sin Dios, los expone a cosas tremendas, porque sin temor de Dios ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa solo por agradar sus corazones, ¿verdad? Y en una palabra dice que el corazón del hombre es insaciable, ¿verdad? No se sacia nunca. Y siempre está queriendo más. El pecado es adictivo, mi hermano. Y usted sabe, bueno, habrá escuchado o tendrá idea de lo que es la adicción, algún vicio. No sé si usted alguna vez en su vida fuera del Señor tuvo vicios. Yo tenía el vicio del cigarro y era adictivo, mi hermano, y no podía quitármelo. Y a veces uno sí se siente atado a esas situaciones, porque yo muchas veces quise dejar el cigarro y no podía, ¿verdad? Dejaba de fumar o fumaba menos, y dije, así lo voy dejando, pero en cualquier momento volví otra vez al vicio con toda la fuerza con la que lo tenía. Es adictivo, mi hermano. Y no solo los vicios de drogas, de alcohol, de cigarro. Es adictiva las costumbres que agarramos o los hábitos pecaminosos que podemos tener, cualquiera que sea. Usted puede pensar en muchos. Entonces, mi hermano, de eso nos libre el Señor, y a eso está expuesto el que no conoce al Señor. Es tremendo, ¿verdad? Pero sigue diciendo la palabra: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Mire qué palabra más dura esa, ¿verdad? Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hablábamos hace un momentito, ¿verdad?, en el verso anterior de que cuando habla de la cabeza del justo, ¿verdad?, son los pensamientos, son lo que hay en nuestra cabecita, ¿verdad? Por eso en Romanos pues nos exhorta a ir renovando nuestra mente, ¿no? Y siempre les digo yo a los hermanos, la renovación de nuestra mente es el que nosotros pues estudiemos la palabra, busquemos del Señor, escuchemos la predicación del Señor, hablemos del Señor
con nuestros hermanos, ¿verdad? Y nos llenemos de esas verdades. Esa verdad, ese conocimiento de la palabra, pues va a ir renovando nuestra mente, porque en el camino, mi hermano, y eso no podemos evitarlo, estamos caminando sobre una tierra de pecado, ¿verdad? Donde la naturaleza del hombre es el pecado. Y pues lógicamente usted y yo tenemos que salir quizás a trabajar, quizás a tener diferentes actividades, ¿verdad? Relacionarnos con muchas personas. Y incluso, mi hermano, cuando vemos la televisión, que vemos ahí las series de televisión, y mi hermano, realmente pues es delicado. Uno dice, hay que cuidar lo que ven los niños, ¿verdad? Porque ahora los niños que se vuelven adictivos a las redes sociales, ¿verdad? Y que están viendo ahí los muñecos, las historias, pues ahí los van contaminando, les van mostrando cosas que el mundo quiere que para nosotros vayan siendo algo natural, cuando es realmente no natural, ¿verdad? Es insano lo que muestran ahí, pero desde niños los van ya adoctrinando a que eso es lo normal, ¿verdad? Ver aquellas parejas del mismo sexo que andan caminando juntos, ¿verdad? Entonces ellos van tomando eso ya como algo natural, y quiera que no, eso contamina, mi hermano. Pero le digo, estamos cuidando lo que ven los niños, ¿verdad? En sus caricaturas, pero a veces no nos ponemos a pensar que también lo que nosotros vemos en la televisión o en las redes sociales, porque también nos volvemos adictivos a lo que en las redes sociales encontramos, pues también eso debemos de cuidarlo, mi hermano, ¿verdad? Porque la memoria del justo será bendita, dice. O sea, todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente y estemos recordando, lo que traigamos a nuestra mente, va a ser de bendición, nos va a alegrar, ¿verdad? Porque vamos a estar meditando en las cosas del Señor. Pero tenemos que cuidarnos, mi hermano, de no contaminarnos, porque precisamente creo yo que a eso se refiere cuando dice que la memoria, el nombre, perdón, de los impíos se pudrirá, porque hace referencia a lo que habla de la memoria del justo, ¿verdad? El hombre sin Dios, lo que tiene en su cabeza, mi hermano, lo corrompe. Y aquí es una palabra fuerte, ¿verdad? Lo pudrirá. La putrefacción, mi hermano, es algo feo, ¿verdad? Terrible, ver que algo se descompone, no es agradable. Pero eso es lo que está sucediendo en la mente del hombre que no tiene al Señor. Y de eso, mi hermano, nos tenemos que cuidar, porque como le comentaba, estamos expuestos a lo mismo que están expuestos los impíos, ¿verdad? Lo único que en nosotros hay temor de Dios, en nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos muestra la verdad, que nos redarguye cuando estamos haciendo algo malo. El Señor cuida de nosotros, tenemos esa bendición. Al impío no lo cuida nadie, mi hermano. Entonces le da rienda suelta a sus sentimientos, a sus pensamientos, y eso lo corrompe, ¿verdad? Y de corrupción hemos visto tanta corrupción en el mundo, en nuestro medio, ¿verdad? Que realmente preocupa. Pero eso, vemos que la corrupción del hombre, pues, y lo vemos en nuestro país, y es algo que se ve en todo el mundo, por supuesto. Toda esa violencia que se mueve, mi hermano, en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está
generando esa violencia, justo lo que estamos platicando, mi hermano, la corrupción del hombre, la falta de temor de Dios, ¿verdad? Los pensamientos del hombre que lo llevan a hacer lo que quieren, al final lleva a la violencia. Por eso el hombre que se mueve en nuestro medio, mi hermano, claro, no todos son delincuentes, no todos son ladrones, asesinos, estafadores o lo que usted quiera pensar, no todos son así, ¿verdad? Pero al final de cuentas, mi hermano, al final de cuentas, lo que nuestra sociedad está viviendo es lo que hay en el corazón del hombre sin Dios, ¿verdad? Que no tiene temor a Dios. Nos lleva a una violencia que preocupa, y esa violencia nos afecta a todos, ¿verdad? El que en algún momento nosotros suframos algún tipo de violencia, pues no es porque estemos en pecado o algo así, simplemente que estamos en una tierra de corrupción, ¿verdad? Ya llegará el tiempo cuando vayamos a la presencia del Señor, donde se acabarán todas las preocupaciones, mi hermano. Mientras estemos en esta tierra, pues también tristemente vamos a sufrir muchas veces de la violencia del hombre, ¿verdad? Pero el Señor estará siempre ahí presente, mi hermano, para ayudarnos a salir adelante, para sobrellevar estas cosas, pero es parte de la vida en la que estamos, y eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, en lo necesario que es para nosotros caminar en temor de Dios, de lo necesario que es para nosotros el salvar a nuestra casa, mi hermano, para que no lleguen a vivir o que no lleguen a ser ellos los que generen ese tipo de violencia en nuestra sociedad, mi hermano, sino por el contrario, pues luchemos en contra de ella, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, ¿cuál es la solución para todos los problemas sociales que se viven? Bueno, todos hablan, ¿verdad? El cambio, hay que hacer un cambio. Pero mi hermano, al hombre no lo vamos a cambiar nosotros. El único que puede cambiar al hombre como nos cambió a nosotros es el Señor. Entonces tenemos que seguir en la encomienda que nos dio el Señor de predicar el Evangelio, ¿verdad?, de proclamar al Señor, porque es el único que puede. Sabemos que pues ya el mundo ya no tiene remedio, mi hermano. Qué duro es decirlo, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se va a incrementar el pecado. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Pero también dice que en los últimos tiempos se multiplicará la gracia, ¿verdad? La misericordia de Dios, pues también, porque como sea, mi hermano, sí, los índices de violencia han crecido, pero tenemos que ver que los índices de los cristianos, de los hijos de Dios, también ha crecido, mi hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora hay más no quiero decir evangélicos porque muchos se podrían, pero los que conocen a Dios, mi hermano. Usted ve que ahora las iglesias han crecido, mi hermano, bastante, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el evangelio está llegando a la sociedad. Entonces, sí, la misericordia de Dios se está manifestando, mi hermano. Y bueno, acá las estadísticas a veces las manipulamos un poco, ¿verdad? Dicen que en Guatemala ya más del 50% de la población es evangélica. Pues quizás no es así, mi hermano, pero el porcentaje ha crecido considerablemente.
los que ya peinamos canas, ¿verdad? Y nos recordamos cómo eran nuestros tiempos de jovencitos, desde que tenemos memoria, mi hermano. No habían muchas iglesias, los evangélicos no se los encontraba uno muy seguido, ¿verdad? En el camino. Hoy sí, la misericordia de Dios se está incrementando sobre la vida del hombre, mi hermano. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Sí hay misericordia, mi hermano. Sí, el Señor está obrando, pero también la contraparte está manifestándose fuerte. Entonces, tenemos que cuidar, mi hermano, de no llegar a contaminarnos, porque de alguna manera el que nosotros actuemos a veces fuera del plan de Dios, pues nos va a traer consecuencias. Aquí dice, el nombre de los impíos se pudrirá. La vida del hombre sin Dios se va a corromper, y lo que dice aquí, se pudrirá. El nombre, la imagen o el recuerdo de aquellos que caminaron sin Dios será borrado, mi hermano, porque nadie se quiere acordar de alguien que fue malo, ¿verdad? Claro, hay algunos que lo hicieron de tal manera que han quedado en la historia, ¿verdad? Pero solo para ver lo terrible que es la maldad del hombre, ¿verdad? Ahí mira uno a veces publicaciones de gente que en la historia ha hecho barbaridades, pero sin embargo eso no le preocupa al hombre, ¿verdad? Mira las consecuencias y no se inmuta, no se preocupa por eso, ¿verdad? Por eso, como le decía, todos dicen, no, hay que hacer un cambio en la sociedad, es necesario, y quieren plantear algunas soluciones, pero ni ellos mismos, mi hermano. O sea, las ideas pueden ser muy buenas. El hombre puede, nuestros líderes sociales pueden plantear, tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar estas cosas, y ni ellos lo creen, mi hermano, porque solo están pensando en sus propios intereses, ¿verdad? Y al final vemos que a todos aquellos planteamientos no se quedaron más que en eso, puros planteamientos, y por supuesto la sociedad no ha cambiado ni un poquito, sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces el cambio lo tenemos que hacer nosotros, pero ¿en dónde? En nosotros mismos. Tenemos que cambiar primero nosotros, cambiar a nuestra familia, o sea, dándoles el mensaje, trayéndolos a la realidad de Jesucristo, ¿verdad? Y pues aunque podemos decirlo de esa manera, aunque nuestro impacto en la sociedad no sea muy grande, mi hermano, pero créame, vamos a impactar al caminar con el Señor, y veremos cambios, no los que quisiéramos a nivel social, a nivel nacional, pero vamos a ver cambio en nuestro entorno, mi hermano, y eso es bastante, ¿verdad? Dice en el verso siguiente, el verso 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Cuando habla el necio de labios, al igual que en el verso anterior, ¿verdad? En los anteriores que habla de la boca del impío, pues la boca del el necio de labios, dice, caerá. El necio siempre se evidencia por su forma de hablar, ¿verdad? Habla tonteras, habla cosas que ni ellos se los creen, ¿verdad? Pero que lo quieren impresionar a uno con su sabiduría, con su filosofía, si usted quiere. Y al final, pues, si
Si son de los que viven lo que predican, van a llevar consecuencias terribles. Como es muy común, ¿verdad? Hablan un montón, pero no... o sea, en el sentido de decir cómo controlan ellos su vida, cómo tienen ellos ya todo resuelto en su vida, pero que no lo llevan en práctica. Al final, pues, viven la consecuencia de lo que viven, ¿verdad? Valga la redundancia. Y dice que caerá, ¿verdad? O sea, caerá no necesariamente estamos pensando, mucho menos deseando, ¿verdad? Que va a caer en desgracia, en consecuencias de su mala manera de vivir, ¿verdad? De lo que con sus palabras, con su boca manifiestan, que son. Pues eso va a traer consecuencias muy duras. Sin embargo, dice la palabra, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Qué quiere decir el sabio de corazón? Es el que es inteligente, mi hermano, y recibe las cosas buenas, ¿verdad? Como lo es la palabra, los mandamientos de Dios, y los atesora en su corazón, ¿verdad? Son su tesoro, y son el tesoro en el cual pues manejan su vida. Esa es sabiduría, mi hermano. Atesorar la palabra de Dios, conocerla, estudiarla como lo estamos haciendo nosotros ahora. Y considerar que es lo mejor que podemos tener. Y en la sabiduría que Dios nos da es poner en práctica todos esos mandamientos, mi hermano. Ese es el sabio de corazón. Ese es el sabio que saca de su corazón las cosas buenas y las aplica. Esa es sabiduría, mi hermano. De lo contrario, la sabiduría no es únicamente el conocimiento, sino es el conocer y vivir a través de ese conocimiento, mi hermano. Esa es sabiduría. Y el sabio de corazón recibirá los mandamientos, la palabra de Dios. Bueno, usted y yo tenemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo tiene usted de caminar con el Señor, sea mucho o sea poco tiempo, pero la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón, mi hermano. Es más, el Espíritu Santo, dice el Señor, nos recuerda todo lo que el Señor nos ha hablado. El Espíritu Santo nos recuerda, mi hermano, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y nos la recuerda en los momentos en los que lo tenemos que aplicar. O nos lo recuerda en los momentos en que nos estamos saliendo de los límites que la palabra nos ha puesto, ¿verdad? Para eso está el Espíritu. Nosotros hablamos mucho acerca de la guianza del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos está guiando en todo momento, pero el que nos esté mostrando el camino, ¿verdad? Que nos esté mostrando muchas veces nuestros errores para que los enmendemos. Pues a veces nosotros queremos como implicar que como tenemos la guianza, como tenemos el redarguir del Espíritu, lo decimos como que lo estamos viviendo. Y tristemente muchas veces el Espíritu Santo nos está guiando, mi hermano, pero nosotros no estamos dejándonos guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo nos está redarguyendo del pecado, nos está redarguyendo, nos está exhortando para que si nos estamos saliendo, como le decía, de los límites que el Señor nos ha establecido a través de su palabra, no quiere decir que el Espíritu Santo nos muestra, nos redarguye para que no nos salgamos de esos límites. Y sin embargo nosotros, que somos necios a veces,
seguimos empecinados, decimos, no, es que esto es lo que yo tengo que hacer, aun cuando el Espíritu y el Señor a través de su Espíritu nos está diciendo, no lo hagas. Anoche hablaba mi hermano Germán Orozco en la predicación y realmente me impresionó eso. Él hablaba acerca de Noé, ¿verdad? Que hizo el arca. Y decía, bueno, en el pasaje que leía, ¿verdad? Que Noé había sido advertido. Y él estaba construyendo el arca para salvar a su familia. Porque él había sido advertido, le habían anunciado lo que venía. Y él pues empezó a actuar. Entonces recuerda la historia de Noé, estaba haciendo un arca, un barco, en medio del terreno, mi hermano. Y uno puede decir, es que hizo su barquito, ¿verdad? Y se lo va a llevar al lago o al mar. Bueno, antes no habían medios para trasladar una embarcación como lo hay ahora. A veces vemos uno en las carreteras, ¿verdad? Que ahí va un señor camino al puerto, ¿verdad? O camino al lago con su lancha, ¿verdad? A pasar un fin de semana, unas vacaciones, ¿verdad? Ahí tiene su remolque y toda la historia, ¿verdad? Y ahí va. Antes no había eso, ¿verdad? Imagínense qué pensaban de Noé cuando estaba haciendo un barco y no era pequeño, mi hermano. Porque tal vez un barquito era bueno saber, tal vez lo va a poner en una yunta de bueyes y se lo va a llevar hasta donde haya agua. No, era un barco inmenso que no se podía mover de ninguna manera. Y todos se reían, dice la historia, ¿verdad? Que vemos ahí, se burlaban de él, se reían y había motivos para reírse, ¿verdad? Porque ¿qué pensaría usted de un loco que está haciendo un barco en medio de la ciudad, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Sin embargo, la palabra, que fue lo que me impresionó, decía que él había sido advertido. Y precisamente él comentaba, mi hermano, que nosotros, mi hermano, hemos sido advertidos por la palabra. Hemos recibido los mandamientos de Dios. Y con esta palabra, ¿verdad? Donde nos muestra cuál es el destino del hombre, qué es lo que viene para la humanidad, qué es lo que Dios nos ha dado para librarnos, ¿verdad? ¿Cuál es esa arca que el Señor nos ha provisto para salvación nuestra y de nuestra casa? Pues en la palabra hemos sido advertidos, mi hermano. Y Noé, según dice la palabra, él construía el arca, pero también les predicaba a sus vecinos de lo que venía. También a ellos les advertía. Pero a él no le hicieron caso. Y por eso solo Noé y su familia se salvaron, porque él atendió la voz de Dios, escuchó la advertencia de la palabra de Dios y puso en práctica lo que Dios le había pedido que hiciera. Mi hermano, nosotros seremos sabios de corazón al recibir el mandamiento de Dios, al ser advertidos por la palabra de las consecuencias que puede haber en nuestra vida el vivir fuera del Señor, pero más que recibir nosotros la advertencia de andar fuera de los caminos del Señor, porque ya cuando conocemos al Señor, pues lo único que queremos saber es qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que vivir para ser bendecidos por el Señor? Bueno, ya fuimos advertidos, ya nos libramos,
ya recibimos al Señor en nuestro corazón. Ahora hay que vivir la palabra, mi hermano. Pero, aunque nosotros tengamos ya el arca en el Señor, tenemos la responsabilidad, como la tenía Noé en esos días, de predicar, de trasladar esa advertencia a los demás de lo que viene, de ese diluvio que viene, ¿verdad? Para que otros puedan también alcanzar la salvación. No sé qué hubiera pasado si toda la población con la que vivía Noé hubieran creído, ¿verdad? Y todos hubieran dicho, sí, Noé, te creemos, ¿verdad? Creemos en la palabra de Dios y te ayudamos a terminar el arca y para meternos ahí. Creo que hubieran cambiado los planos de esa arca, ¿verdad? Y la hubieran tenido que hacer más grande. Pero si hubiera sido ese el caso, mi hermano, Dios hubiera hecho un milagro para que todo el mundo cupiera en esa arca. Pero como nadie creyó, solo Noé y su familia entraron. Bendito el Señor que nosotros hemos recibido esa palabra y la pudimos atender. No por nuestra inteligencia, por supuesto, sino porque en la misericordia de Dios, Él se reveló a nuestra vida, mi hermano. Porque usted y yo no andábamos buscando al Señor. Usted y yo no fuimos los que decidimos que como escuchamos alguna vez o leímos alguna vez la Biblia, ¿verdad? Dijimos, esto, yo creo que esto es verdad. No, la palabra puede ser letra muerta, mi hermano, si no está la revelación de Dios en nuestros corazones acerca de ella. Nosotros entendemos hoy la palabra porque Dios nos ha dado la sabiduría para hacerlo. Tenemos revelación. Llevemos esa revelación a los demás para que el Señor en su misericordia se muestre a ellos también, mi hermano. Amén. Bueno, vamos a dejar por hoy el tema, ¿verdad? Ya hemos avanzado con este capítulo 10 de Proverbios, pero todavía tenemos mucho de qué hablar. Así que lo estaremos haciendo en la próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Hasta pronto. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.